Cuando se dieron a conocer las famosas ideografías que estaban esculpidas en piedras, en lo que se llamó la gliptoteca de Ica, que había sido promovida y que paulatinamente había ido sumando piedras el padre Javier de Cabrera, pues aparecieron en estas hechos, testimonios de épocas supremamente lejanas, y entre las cuales, alguna vez inclusive hablamos de esto aquí en Enigmas del Mundo, se hablaba de operaciones de corazón abierto, lo mismo que de trepanaciones cerebrales, en lo que tenía que ver con medicina, porque las piedras estaban distribuidas por materias, y los avances médicos incluían trasplantes de corazón y demás, con las medidas efectivas para combatir el rechazo. Ustedes recordarán, contábamos aquí el caso de la mujer que evidentemente aparecía en embarazo y estaba conectada por unos tubos con una camilla que estaba al lado de la de ella, en la que un hombre era operado del corazón, el corazón del individuo lo tenía en la mano un médico, y luego de darle vueltas a esta ideografía, encontraron en Alemania, hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años, encontraron que simplemente cuando una mujer está en embarazo, el hecho de que el feto sea un cuerpo extraño dentro de su cuerpo, pues el cuerpo de la madre lo rechaza, pero al mismo tiempo su mismo organismo genera una enzima que combate ese rechazo. En Alemania experimentalmente se dieron cuenta que poniendo a funcionar, o poniendo a circular más bien, la sangre de la mujer embarazada por el cuerpo del hombre que ha de ser intervenido quirúrgicamente, al mezclarse las dos sangres, pues naturalmente le inoculaba, por decirlo de alguna manera, también esa enzima a la sangre del individuo para combatir el rechazo, producto de ese cuerpo extraño que es un corazón ajeno. Pues bien, eso es lo que tenía que ver con medicina en las piedras de la gliptoteca de Ica. Pero había muchas otras ideografías de diferentes campos de la actividad humana, pero sorprendía profundamente, y pues los incas y sus antepasados no tenían por qué conocerlo. Hay algunas ideografías plasmadas en algunas piedras que muestran a un guerrero enfrentándose a dinosaurios, a diferentes animales antediluvianos, estegosaurios y demás, y se enfrentan el guerrero con algunas armas que podrían parecer, como vistas desde la perspectiva de hoy, un tubo lanzaobuses, pues no sé, de pronto lanzacohetes, algo por el estilo, para enfrentarse a un monstruo de aquellas características. Se supone que si eso ocurrió, entonces echaría por tierra todas las teorías según las cuales el hombre, como hombre, apenas tiene en el planeta Tierra, sobre la faz de la Tierra, apenas lleva, si nos atenemos a los datos del Dr. Blackie y su familia, máximo 4 millones de años. Pero de acuerdo con lo que dicen todos los especialistas, los dinosaurios desaparecieron hace aproximadamente unos 65 millones de años, cuando se dio ese evento estelar que históricamente se acepta, aunque todavía existen discusiones en torno de esta versión. Cayó un meteorito en Yucatán de tal envergadura, de tales características, que generó un invierno o una era glacial rápida por la cantidad de material particulado que liberó, ocultó el sol, y al no pasar los rayos del sol, naturalmente se enfrió la tierra y vino esa glaciación que acabó absolutamente con todos estos animales, aunque en principio el solo impacto habría acabado también con una gran cantidad de especies de animales antediluvianos. Entonces, de acuerdo con esto, la pregunta es, ¿qué hacía un individuo, cuando se supone que el hombre apenas apareció hace 4 millones de años sobre la faz de la Tierra? ¿Qué hacía un guerrero enfrentado a un animal antediluviano, el que supuestamente había desaparecido hace 65 millones de años? Como conclusión lógica, se supone que ese guerrero, ese ser humano, ya estaba cazando en esos grandes bosques de helechos, que era lo que en principio era el bosque primario, y en el que básicamente se desenvolvían los animales antediluvianos. Ese hombre ya estaba cazando hace más de 65 millones de años. Entonces, al uno preguntarse esto, lógicamente tiene que llegar a la conclusión de que no solamente el hombre es más antiguo, sino que desde hace millones de años, tal vez diríamos eones, han existido civilizaciones inteligentes sobre la faz de la Tierra. Y pues naturalmente aquí la pregunta que también tendría que exponerse sería si realmente esos seres
eran autóctonas del planeta Tierra, o por algún sistema o por alguna manipulación genética, habían logrado adelantar a un estadio tecnológico altísimo, porque se considera altísimo el hecho de que alguien ya haya inventado la rueda, haya descubierto cómo hacer fuego, haya fabricado armas, herramientas, y eso en el proceso evolutivo de cualquier sociedad es un estadio tecnológico altísimo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue que llegaron estos seres humanos, según estas piedras de la gliptoteca de Ica, cómo fue que llegaron estos seres humanos a actuar de esa manera sobre la faz de la Tierra, cuando ni siquiera existían los mamíferos, sino que las especies dominantes eran los enormes reptiles de sangre fría que estaban en ese momento enseñoreados del planeta Tierra? Entonces comienzan a plantearse una serie de preguntas. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, la especie humana es mucho más antigua de lo que habitualmente se acepta. Y de ser esto cierto, ¿cómo lograron llegar a un estadio tecnológico tan avanzado en una época tan supremamente temprana de la historia del planeta Tierra? Recordemos que el planeta Tierra se asume que tiene más o menos unos 4.500 millones de años, y se cree, de acuerdo con los estudios que se han hecho, que las primeras formas de vida apenas aparecieron hace unos 1.000 millones de años, y apenas hace unos 600 millones de años todavía existían ya seres pluricelulares que habían logrado avanzar de una manera desmesurada, descomunal, de ese proceso de seres unicelulares a pluricelulares. Y pues los vestigios o los fósiles más antiguos que se encuentran son justamente de unos seres muy pequeños, parecidos como a los actuales moluscos, tipo caracoles y demás, que eran los famosos trilobites. Antes de eso, no existe ningún vestigio de vida sobre el planeta Tierra. Los más antiguos fósiles son precisamente los trilobites, y se calcula que ellos proceden de una época de hace más o menos unos 600 millones, de 600 a 700 millones de años. Sin embargo, cuando hablábamos de seres humanos caminando sobre el planeta Tierra hace más de 65 millones de años, esto tiene que dejarnos asombrados, estupefactos, pero aún ese grado de asombro y de estupefacción tiene que catapultarse a otros niveles mucho más insospechados. Porque si bien es cierto que el primer vestigio, como decíamos, o el fósil o evidencia de que había vida en el planeta Tierra, son fósiles de trilobites, y decíamos que tenemos que asombrarnos muchísimo más. Para que se dé ese asombro, tenemos que encontrar una causa que lo origine. Pues bien, hablábamos hasta hace un instante de más de 65 millones de años y un guerrero por ahí peleando por su vida frente a un monstruo antediluviano. Pero resulta que en Antelope Springs, en Utah, en 1968, se descubrieron unas huellas fosilizadas de sandalias. Y una de las huellas, óigase bien, tenía un trilobite aplastado y estaba adherido a ella, como cuando uno aplasta pues un insecto o pisa una cucaracha. Pues resulta que este animalito, muy pequeño por cierto, en la misma forma como cuando uno aplasta la cucaracha queda adherida a la suela del zapato o de la sandalia, pues este trilobite quedó adherido a ella, a esa sandalia, y según el estudio de los paleontólogos, pues resulta que esto ni más ni menos significaría que hace entre 500 y 600 millones de años habían ya hombres caminando sobre la faz de la Tierra. Esto sí que lo deja uno pues mucho más estupefacto de lo que decíamos de 5 millones de años. Que alguien en sandalias estuviera caminando hace más de 500 millones de años sobre la faz de la Tierra ya es algo para no creerlo. Es absolutamente increíble. Sin embargo, la prueba está ahí y se encuentra en el Instituto Smithsoniano, en el Smithsonian Institute de Estados Unidos. Allá está esa sandalia, está esa huella mejor, está esa huella fosilizada de sandalia con el trilobite adherido. Bueno, ¿qué pasó aquí? Ya es como para uno preguntarse realmente cuál ha sido el proceso evolutivo de la historia de la humanidad.